Gracias, Señor Jesús. Te adoramos a ti, precioso Rey, y te exaltamos a ti, precioso Dios de los cielos. Gracias por este tiempo maravilloso, este tiempo especial, Dios. Te exaltamos a ti, bendito Dios. Ahora queremos, Señor, escuchar tu dulce voz. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Gracias, Señor. Hoy queremos escuchar tu voz. Háblanos a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestra mente, a través de tu palabra, Señor. Que ella obre en nuestro corazón de una manera especial, Señor. Gracias, Dios. Una vez más le decimos, y no podría estar ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar, sin querer nada más que escucharte hablar. Gracias, Señor Jesús, en esta hora especial. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos por este tiempo especial, Señor, que tú nos das, Señor, que tú nos brindas, donde podemos estar delante de ti, Señor, honrando y glorificando tu santo nombre, Señor, y rogándote a ti que seas tú, Dios de los cielos, hablando a nuestro corazón. Muchísimas gracias, Dios, por el tiempo de la oración, tiempo del ayuno, Señor, el tiempo para buscar tu presencia.
Oramos a ti para que abras nuestro entendimiento, Señor, y que cada palabra corra en nuestro corazón como río, Señor, y traiga vida a nuestra alma y a nuestra mente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vamos a estudiar la palabra en el libro de Salmos, capítulo 65, del versículo 1 al 6. Vamos a leer la palabra del Señor. Que Dios nos dé esa palabra de vida. Dice así, Salmo 65 del 1 al 6. Dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, y a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonas. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas, dice, nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú el que afirma los montes con su poder, dice, ceñido de valentía, ceñido de valentía. Amén. Bueno, entonces vamos a estar desarrollando a través de esta porción bíblica. Primero que todo, allí dice la generosidad de Dios en la naturaleza, ¿no? Dios es generoso en todas sus facetas, en toda su manera de ser, porque Él es muy amplio en muchas cosas que Dios hace. Entonces ahorita vamos a estar estudiando, y así como es generoso, vamos a estudiar un Dios que oye, perdona y gobierna con poder. Un Dios que oye, perdona y gobierna con poder. Estas cosas nosotros las miramos en nuestras vidas cristianas porque desde el momento que conocemos a Cristo Jesús, Él ha hecho algo muy especial en nosotros y es que podamos escuchar su voz a través de la palabra. Ha desarrollado en nosotros un entendimiento y un conocimiento que gracias al Señor que nos lo haya dado en el momento que Él vino a nuestras vidas. El poder entender la palabra, eso es algo especial para nosotros porque la palabra nos habla diariamente. Cada vez que nosotros la estudiamos, ella siempre va a traer algo nuevo para nuestras vidas. Pero qué lo bonito cuando estudiamos la palabra, cuando le ponemos el entendimiento, cuando nos concientizamos que la palabra no simplemente son letras, sino que la palabra es el propósito de Dios para nuestras vidas, para darle Dios dirección a nuestras almas y a nuestro diario vivir. Por eso cuando hablamos de Dios oye, claro, Dios oye nuestro clamor, Dios oye nuestra oración, Dios oye cuando nosotros le rogamos y le pedimos a Él de todo corazón. Aun cuando nos llegamos delante de Él con sinceridad de corazón, Dios también nos escucha,
porque hay una gran necesidad en nuestras vidas y esa necesidad tiene que ver en que Cristo sea el centro de nuestra adoración, el centro de nuestra adoración. ¿Por qué Cristo tiene que ser el centro de nuestra adoración? Porque Él fue el que dio su vida por nosotros y gracias a Dios hay salvación para nuestras almas. Cuando tú le prestas atención, cuando Dios está hablando, algunos dirán, no, pero es que para yo querer Dios tiene que hablarme con una voz audible por allá diciéndome, hijo, yo soy tu hijo, yo soy tu padre. Pero no sabemos que Dios estableció la palabra para que a través de ella nosotros podamos entender quién es Dios, qué hace Dios en nuestras vidas. Entonces lo primero que vamos a ver en esto, en este mensaje, es que Cristo o Dios debe ser el centro de nuestra adoración. ¿Qué es el centro? O sea, Él debe ser la persona más importante en nuestras vidas. Número dos, vamos a estar desarrollando también que el único en quien tenemos esperanza para ser redimidos de nuestro pecado es el Señor Jesucristo. Es el único. No hay otro. La Biblia misma lo declara que no hay otro nombre en el cual nosotros podamos ser que salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Esta es una manera de las cuales Dios nos habla para que nos acerquemos a Él, ¿cierto? Confiadamente, para que el Señor pueda redimirnos y bueno, continuemos en ese camino. Y número tres, hablamos acerca de que Él es la seguridad del mundo. Él es nuestra seguridad. Entonces, vamos a desarrollar esto. ¿Por qué? Porque este salmo, bueno, lo inspira el salmista David. Y el salmista David está declarando, exaltando el poder de Dios primero que todo, y también declarando que Él está cercano y su misericordia y su poder está allí para aquellos que le imploramos. Por eso Dios nos oye, Dios nos perdona, Dios gobierna con poder y autoridad. Aunque su reino no es un reino literal, terrenal, pero por encima de todo vemos cómo Dios está por encima de todas las cosas. Que Dios domina sobre todo. Eso lo dice la palabra del Señor y quiero que miremos un poquito, gloria al Señor, aquí en la palabra del Señor en el libro de Salmos. En el Salmos capítulo número 115, versículo número 3. Salmos 115, 3. ¿Qué dice la palabra? Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Tremendo, ¿no? Nuestro Dios está donde? En los cielos. Y todo lo que quiso ha hecho. Desde el principio hasta el fin, hasta nuestros días, estamos viendo cómo Dios está gobernando de una manera especial. De hecho que hay momentos donde Dios nos ha dado a nosotros algo que se llama libre albedrío y es la oportunidad de decidir, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué queremos para nuestras vidas? O a quién queremos que esté allí al frente, o quien sea el dueño de nuestros corazones. Eso es. Pero el salmista dice que nuestro Dios está en el cielo. Todo lo que Él ha querido hacer, lo ha hecho. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta a través de esto. Porque si no, entonces haríamos de que lo que Él nos ha venido hablando no tuviera como ese poder, esa autoridad en nuestras vidas. Las palabras que el Señor envía son espíritu y son vida. Y lo importante es que hay que creerlas para poder que se conviertan en vida en nuestro espíritu. Entonces, primer punto, Dios es digno de la alabanza. Dios es digno de alabanza y también es digno de fidelidad.
Gloria a Dios. Alabanza y fidelidad. Cosas interesantes que vemos aquí en el Salmo, ¿cierto? El versículo 1, 65:1 de Salmos. Tuya es la alabanza en Sión, dice. Tuya es la alabanza en Sión. Oh Dios, dice. Y a ti se pagarán ¿qué? Los votos, las promesas. Pero mire lo que está diciendo. Tuya es ¿qué? La alabanza. O sea, no somos nosotros, es Él. Por eso no, el centro en nuestras vidas no podemos ser nosotros, nuestro ego, nuestro yo, nuestra voluntad. Tiene que ser el Señor por encima de todo, porque Él es digno de alabanza y fidelidad. Él está hablando allí, tuya es la alabanza. ¿Por qué es importante que nosotros digamos Él es digno? Y a veces lo cantamos, eres digno, eres santo, eres maravilloso, eres eterno. Bueno, lo decimos y lo expresamos de diferentes maneras, de diferentes formas. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad es incomparable. Bueno, su palabra dice que no ha visto justo desamparado, ni descendencia que mendiga pan. Todo eso que lo estamos haciendo es por causa de lo que Él es. Primero, Él es el que debe ser exaltado, y segundo, que Él es fiel en todo lo que tiene que ver en cuanto a sus promesas y su palabra. Él siempre es fiel. Por eso, desde allí comienza todo, porque si hablamos de una oración, ¿cierto? Que Él escucha, de que Él perdona, ¿cierto? ¿Cuántas veces lo hemos visto a través de la Escritura, el Señor perdonando a su pueblo, ¿cierto? De muchas maneras y de muchas formas. No siempre el pueblo anduvo correctamente. Hubo tiempo donde el pueblo se apartó del camino del Señor, endureció su corazón, pero cuando ellos clamaban a Dios misericordia, Dios les daba su misericordia. Pero lo interesante era que Él esperaba que a través de ese perdón ellos se acercaran más a Él y fueran más obedientes a Él. Pero algunos quizás tomaron la decisión de hacer lo contrario, desaprovechar o no darle valor a lo que el Señor hacía con ellos en cada momento que los perdonaba a Él. Vemos el caso en el pueblo de Israel cuando anduvo en el desierto. Dice la Biblia que llegó un momento donde Dios decide, ¿cierto?, quitar a ese pueblo, traerlo, pero gracias a Dios, porque Moisés tuvo en su corazón el deseo de interceder por ellos, y es más, dejando algo en claro en Dios, de que no era bueno que Él sacara al pueblo de Egipto para dejarlo morir en el desierto. Entonces pide misericordia y pues Dios le concede a él su petición. Pero más sin embargo, muchos de ellos murieron en el desierto. Quizás tal vez por no entender que ese perdón que Dios les estaba dando, que ellos no lo podían alcanzar en sus propias fuerzas, no lo valoraron, no lo aprovecharon. Hablando del gobierno de Dios con poder, es eso. Es lo importante. Mire, el único que ya ha sido juzgado, ¿cierto?, para una eternidad es Satanás y sus ángeles. Para una eternidad ya, muerte total y absoluta. Nosotros los seres humanos, hasta el último minuto de nuestras vidas, tenemos la oportunidad de parte de Dios de que podamos reconciliarnos con Él y poder andar en el camino que Él tiene. Él gobierna con poder. ¿Sabes? Hay momentos donde hemos estado en la misma muerte algunos, y en ese momento el Señor hace una obra espectacular. Él tiene el poder para hacer eso de una manera especial y darnos la oportunidad. Su fidelidad siempre ha estado con nosotros. Entonces miremos por favor allí en el libro de Salmos 96:8. Salmo 96:8 referente a que Él es digno de alabanza. Dice la palabra del Señor: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid a sus atrios. Y mire qué dice el versículo, dad a Jehová ¿qué? La honra debida a su nombre. Dad, ¿cierto? Dad, dice la palabra, a Jehová ¿qué? La honra debida a su nombre. O sea que es como un mandamiento, ¿cierto? Es algo que se establece para el ser humano, porque Él es el único que se merece nuestra adoración, ya que nuestra oración esté bien direccionada, ¿no? Porque si nuestra adoración no está direccionada al Dios de la palabra, al Dios de la vida, pues simplemente eso no va a ser algo gratificante para Él. Por eso, para saber qué es lo que a Dios le gusta, tendríamos que, ¿cierto?, darle valor a la palabra
y entender lo que Dios dice en su palabra que Él quiere de nosotros. ¿Qué dice la palabra allá? Miremos por favor Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Eclesiastés 5:4. Simplemente vamos sobre el primer punto, que es Dios es digno de alabanza y fidelidad, ¿cierto? Que nosotros seamos fieles a Él. 5:4 dice la palabra: cuando a Dios haces promesa, mire bien, cuando a Dios ¿qué? Haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en el insensato. Cumple lo que ¿qué? Lo que prometes. Cumple lo que prometes. Estamos allí, Eclesiastés 5:4. Por eso es interesante ver esto como ese mandamiento del Señor. Dad a Dios la honra, ¿cierto? La alabanza. Es importante mirarlo allí. Siempre, mi hermano, querido amigo, no hagamos de que las cosas que hemos logrado han sido por nuestras propias fuerzas. Siempre. Bueno, aquel que conoce al Señor y sabe cuál es la posición del Señor en el corazón, siempre va a aprender a darle la gloria y la honra a Dios. Entonces, miramos aquí para finalizar este punto, es que sabes que cuando nosotros reconocemos a Dios, que Él es digno, ¿cierto? Que Él es fiel, entonces nuestra alabanza hacia el Señor automáticamente va a traer lo que es la palabra obediencia. ¿La palabra qué? Obediencia. Por eso Él dice que cuando le hagamos promesa a Dios, que no tardemos en qué, en cumplir. Entonces, si hacemos una promesa a Dios, ¿es para obedecer o no? Lo que proclamamos y declaramos en el instante, en el momento. Recuerde que Dios prueba nuestros corazones. Dios prueba nuestros corazones. Por eso la última parte dice: cumple lo que prometes. Cumple lo que prometes. Y si usted y yo lo cumplimos, estamos adorando a Dios, estamos alabando a Dios y le estamos diciendo a Dios que Él es digno de toda alabanza. Cuando estamos obedeciendo. Por eso ahí es donde está el punto. Lo que la desobediencia hace es incumplimiento, ¿cierto? La desobediencia es incumplir, ¿cierto? Con el mandato, con las promesas, con los principios del Señor. Pero la obediencia nos ayuda a cumplirle a Dios, con la ayuda de Él, lo que Él dice que tenemos que hacer. Alabemos a Dios en todo momento y en cada instante de nuestras vidas. Reconozcamos que Él siempre es fiel. Número 2, coloque ahí: Dios escucha la oración. ¿Dios escucha qué? La oración. Y estamos hablando, un Dios que oye, ¿o no? No es sordo. Es un Dios que oye y no es sordo. ¿Ya? Por eso nuestros tiempos de oración a veces varían, ¿cierto? Varían porque tenemos nuestros tiempos de oración a solas con el Señor. Y a pesar de que sea en muy tempranas horas de la mañana, pues Dios nos escucha. Lo importante es la disposición del corazón. Interesante, pero también tenemos la oración que es en unidad, la oración que es con otras personas más, involucramos a otras personas más para un tiempo de oración. Todo eso tenemos que irlo como manejando, porque hay momentos donde simplemente podemos orar hasta como oró Ana, ¿cierto? Cuando estaba delante del sacerdote Elí. La Biblia dice que ella movía solamente los labios, pero Dios la estaba ¿qué? Escuchando. Dios la estaba escuchando. Hay momentos cuando nos hemos preparado con anterioridad, que llega el momento de la dificultad y salen de nuestros labios una breve ¿qué? Oración, y de inmediatamente Dios actúa en ese mismo instante, en ese mismo momento. Dios oye nuestra oración. Lo interesante en esto es poder tener fe y creer que Dios está obrando. Somos nosotros el barro, Él es el alfarero. Él está haciendo en nosotros lo que Él tiene que hacer en nuestras vidas. Así que siempre y cuando tú y yo le oremos a Dios con fe, Dios es bueno para cumplir su promesa en nuestras vidas. Entonces, ¿qué dice el versículo 2? Salmo 65:2. Salmo 65:2. Dice: tú oyes la oración y a ti vendrá ¿qué?
toda carne. Qué hermoso. Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. Siempre lo hemos visto y lo hemos notado. Cada vez que hay una calamidad, ¿cierto? Y una situación difícil, Dios mío, por favor, ayúdame. Todos. Y hay momentos donde vienen respuestas, pero es por la misericordia y la soberanía ¿de quién? De Dios. Lo hemos visto, lo hemos notado en momentos donde uno dice, pero Dios mío, ¿cómo? ¿Cierto? Él te clamó y tú le escuchaste. Pero mira la situación. Pero como Él es soberano, gobierna sobre todo, Él hace como Él quiere. Ahí está. Hemos visto personas que en algún momento con sus mismos labios, así conforme han dicho, Dios mío, ayúdame, con sus mismos labios también han profanado cosas que no han sido agradables a través de actos y acciones que no van de acuerdo a la palabra. Pero cuando claman, ¿cierto? En un momento de dificultad, de todas maneras, Dios oye, Dios escucha. Se cumple lo que Él establece, porque son principios. Algo que sí quiero decirle, mis hermanos, es que ya la salvación es otra cosa diferente. Aunque Dios me escuche, pero para la salvación de mi alma, tenemos que seguir cierto tipo de parámetros que tienen que ver con la santidad de Dios en nuestro corazón. Pero que ya dice que sobre justos y pecadores hay respuesta o no. Dice la palabra, porque es que Él está ahí para cumplir ¿qué? Su palabra. Su palabra. Así de sencillo. Jeremías 33:3, un versículo conocido. Clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, yo ¿qué? Te responderé. Mateo capítulo 7, versículo 7 también dice que tú cuando ores cerrá la puerta, ¿cierto? Ora a tu Padre que está en el secreto y tu Padre que está en el secreto te recompensará que en público. Es eso. Dios escucha la oración. No podemos decir que Dios solamente va a responderle a cierto tipo de personas. No, Dios le escucha a cualquiera que vamos delante de su presencia con un corazón que humilde, sencillo y dispuesto. Dios escucha esa oración. Que sí, hubieron momentos donde el Señor Jesús hizo milagros o no, por el clamor, porque también la gente enferma clamaba, ¿cierto? Sánanos, sánanos, por favor, sánanos. El Señor hizo milagros de provisión también, porque la gente clamó, ¿cierto? Le pidió, le rogó, y el Señor hizo esos milagros. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que llega un momento donde el Señor los confronta y le dice, ustedes me siguen es por lo que yo les doy, en la parte literal terrenal, pero no me buscan por lo que yo soy, o sea, el Señor Jesucristo. Amén. Por Él. Y en algún momento Él los confrontó y les dijo eso. Y algunos se sintieron tristes y dice que lo abandonaron en el momento, en el instante. Pero el Señor no dejó de hacer bienes a las almas, a la gente. Él siguió haciendo los bienes porque para eso dice la Biblia que Él había sido llamado. ¿Cierto que sí? Eso es. Entonces ahí es donde no podemos como ser más inteligentes que Dios o más sabios que Dios, pensando de que esto Dios lo tiene que hacer porque es que yo lo digo. No, no, Él es el centro, Él es el que hace como Él quiere. Leamos el texto por favor en Salmos 34. Salmos 34, versículo 15. Salmos 34:15, ¿qué dice la Biblia? Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Mire lo tremendo, dice, los ojos de Jehová están sobre ¿quién? Sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Recuerde siempre, alineémonos con la palabra, buscad el reino de Dios y su justicia. Es lo que más anhelamos y deseamos en nuestras vidas cuando ya estamos en el camino del Señor. Porque ya no andamos sin ¿qué? Sin la revelación y sin el conocimiento. Ya hay un conocimiento claro de parte de Dios para nuestras vidas. Nuestros ojos fueron abiertos, ¿cierto? A la verdad, a la luz,
al resplandor. Entonces de ahí en adelante ya nosotros no hacemos las cosas por hacerlas, ya las hacemos bajo una dirección, y la dirección de parte del Señor. Algunos viven de la misericordia y de la gracia de Dios. Nosotros vivimos por la obediencia al Señor que nos debemos a Él. Es importante hacer esa parte, pero dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Si usted mira el versículo 14, está hablando de una formación, ¿sí o no? Que Dios está haciendo al pueblo, ¿cierto? Cuando nos acercamos al Señor, Dios oye ¿qué? Nuestra oración. Dice la Biblia, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguele. Eso está en la Biblia, pero eso es cuando ya Dios está ¿qué? Haciendo un trabajo. Estoy leyendo Salmos 34, versículo 14, ¿cierto? Apártate del mal. Pero cuando ya nuestros oídos están ¿qué? Sensibles, y nuestro corazón está dispuesto a hacer lo que Dios demanda. Recuerde que aun cuando obedecemos la palabra, nuestro propósito cambia, ¿o no? Ya nuestro propósito no va siendo el mismo, un propósito humano, sino un propósito espiritual, porque ya sabemos que nos involucramos nosotros en la obra que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Eso es importantísimo. Ahí ya nuestra perspectiva de la oración cambia, nuestra dirección cambia. Es decir, claro, la Biblia dice que Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y gracias a Dios porque Dios sí nos suple y Dios nos ha bendecido. Pero nuestro deseo, nuestra intención tiene que ver con el propósito y la meta que Dios tiene para nuestras vidas en esta tierra. Entonces todo cambia en ese momento. ¿Que estamos agradecidos sí o no? Que estamos agradecidos sí por lo que Dios nos da. Que estamos agradecidos sí por lo que el Señor ha hecho en nosotros. Pero nuestro propósito siempre es que estemos más cerca de Él para escuchar mejor sus directrices y la función que Él quiere que nosotros cumplamos en la tierra. Por eso, ya el justo o el que camina en justicia piensa diferente, camina diferente y hace las cosas que diferentes. El que camina en la justicia, porque él aprende a descifrar ya lo que es el mal y lo que es el bien, y ya comienza a tener un dominio que Dios se lo da, ¿cierto? Para escoger cuál es el camino que debe andar. Entonces, coloque, la oración abre el camino al encuentro con Dios, ¿o no? La oración ¿qué? Abre el camino al encuentro con Dios. Recuerde que la Biblia menciona que no son palabrerías, sino una oración que nace desde el corazón. Una oración que viene, hermano, con propósito de Dios. Es decir, el momento claro fue cuando se proclamó la palabra que dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, ¿cierto? Porque pedir no sabemos cómo conviene. Importantísimo que nos alineemos, ¿cierto? A lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos en el instante y en el momento. Claro, toda oración viene direccionada por el Señor. Todo clamor viene direccionado por el Dios del cielo. Si hay un clamor que no es dirigido por Él, ese clamor, hermano, quizás tal vez no va a tener, ¿cierto?, un propósito determinado en el Señor. Leamos la palabra, sí es importante. Escudriñemos la escritura y guardémosla ¿qué? En nuestro corazón. Es muy importante porque ella nos va a traer también dirección para nuestros tiempos de oración. Siempre vamos a tener una dirección clara que es la palabra del Señor. Qué bueno que se abra el camino, ¿no?, al encuentro con el Señor, ¿cierto? Qué bueno. Pablo dice que, bueno, siendo Saulo de Tarso, recibió el encuentro, ¿cierto?, con Dios, quedó ciego, ¿no? Pero el Señor mismo lo guió, ¿cierto? Le proveyó personas que lo llevaran hacia el lugar donde Dios dijo que tenía que estar él, ¿cierto? Y estuvo 3 días allí orando, ¿cierto? Ayunando, orando y clamando, buscando esa dirección de parte del Señor. Y Dios fue que le habla a Ananías, ¿cierto?, para que vaya allá y haga lo que ya Pablo o Saulo estaba ahí en ese tiempo a solas con el Señor, en su tiempo de ayuno y oración. Entonces, importante eso, que Dios trae claridad en las cosas. Hay un encuentro con Dios y ya al tener ese encuentro con Dios, pues ya las cosas van a ser mucho más claras para nuestras vidas. Número 3, Dios perdona el pecado por gracia. Dios perdona el pecado por gracia, pero ojo, esa gracia
no es para utilizarla como la Biblia dice, para andar deliberadamente, ¿cierto que sí? Haciendo lo que a nosotros nos convenga, no. Claro, la gracia es un favor no merecido del Señor, pero aunque hayamos ese perdón de parte del Señor para nuestras vidas, eso implica también un sometimiento de nuestra voluntad a Dios, un sometimiento de nuestra voluntad al Señor. Así como Cristo dijo en algún momento, no se haga como yo quiero, sino como tú. Aunque Dios perdone por gracia, no porque nosotros hayamos hecho algo, simplemente todo lo hizo fue el Señor por nosotros. Versículo número, vamos a Salmo 65, que estamos Salmo 65, 3. Salmo 65, 3. Dice la Biblia, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Tremendo, ¿no? Mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Que Dios no es un Dios de odio, es un Dios que perdona. Claro, la Biblia dice, es amor, pero también es fuego que consume. Pero la disciplina de Dios es para direccionar nuestras almas hacia su llamado, a lo que Él tiene para nosotros. A veces duele dejar cierto tipo de cosas, malos hábitos, pero si los dejamos, pues recuperamos ese destino, ¿cierto? Que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces mire lo que está diciendo, no es Él perdona, mas nuestras rebeliones, tú las que perdonarás. O sea que no hay nada que lo limite, no hay nada que lo limite. Por eso vemos a transcurso del Evangelio hombres que no fueron perfectos, hombres que fueron perfeccionados por Dios a través del proceso, a través del camino. Lo importante es que tú y yo tomemos la decisión para que Él comience a orar. Es cierto que hubieron hombres tremendos, hombres que no vieron, no tuvieron ese tipo de situaciones o circunstancias, se guardaron siempre ¿para quién? Para el Señor, y siempre estuvieron en fidelidad hacia Dios. Gloria al Señor. Por ejemplo, el caso de José. Vemos a José, ¿cierto? José en un momento dado, vemos la integridad de este hombre en su caminar, en su diario caminar. Y donde vemos, hermano, la seguridad de él por el Señor y el centro de su vida a través de la tentación. Cuando vino la mujer y trató de estar con él y él no aceptó ni de ninguna forma hacer eso. Nada, nada. Él siempre aceptó, siempre honrar a Dios a través de su fidelidad hacia Él. Eso es importante mirarlo. Pero también vemos en la Biblia hombres que también pasaron por situaciones, quizás tal vez donde se dejaron llevar, ¿cierto? Por los deseos del corazón y del alma, y pues cayeron, pero en algún momento de su vida vinieron con un arrepentimiento genuino, verdadero, un arrepentimiento de Dios, y Dios los perdonó y los restauró. Ese es Dios, el Dios que puede hacer ese tipo de cosas que pues, nosotros no podemos imaginar. Isaías, capítulo 1, versículo 18. Isaías, capítulo 1, 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, dice. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero ¿qué está diciendo lo primero? Venid. Que eso es una decisión y una determinación que usted y yo tomamos, entendiendo que hay cosas en las cuales hemos ofendido a Dios y cosas tremendas que se han cometido. Pero el Señor dice, vengan a mí y estemos a cuenta, ¿sí o no? Estar a cuenta es ponernos, hermano, ¿cierto?, en orden en algunas cosas de nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, nos descuidamos en nuestros tiempos de oración, de comunión con el Señor. Eso ya, ¿cierto?, es algo que no está bien delante del Señor. Tenemos que venir delante de Él y decirle, Señor, perdóname, ¿cierto?, porque me he descuidado. Le hemos dado lugares a otras cosas mucho más diferentes que las cosas de Dios. Estoy hablando en cuanto a nosotros en la vida cristiana. Algo que ha manchado nuestro amor hacia Dios, ¿cierto? Ese amor que hemos entregado al Señor. Pero Él dice, vengan, vengan, vengan que yo los quiero, ¿qué? Vengan que yo los quiero, ¿qué?
limpiar, quiero hacer algo diferente. O sea, siempre esa demostración cuando lo recordamos en esos momentos, ¿cierto? Cuando Él nos habla, nos redarguye de alguna u otra manera. Ese es el amor de Dios hacia nosotros, porque Él no quiere que continuemos en ese camino, ¿cierto? De perversidad, sino que Él quiere que salgamos de allí, porque una cosa es estar, ¿cierto? Cargados con este tipo de cosas. El salmista David nos habla y nos dice que el pecado estaba siempre, ¿cierto? Delante de Él. O sea, porque había algo que como que sentía esa persuasión de juzgamiento él mismo. Y él decía, no, yo siento que esto para mí es un problema serio, ¿cierto? Pero él dice, mi pecado, ¿qué? Te declaré. No encubrí mi iniquidad ni mi maldad. Dios lo escuchó, Dios lo oyó, lo limpió, lo perdonó por gracia. No porque sea la mejor persona en la tierra, sino por gracia. El Señor, el que se acerca a Él, el que viene a Él con un corazón dispuesto, el Señor lo escucha, el Señor lo perdona. Primera de Juan, por favor, capítulo 1, perdón. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan 1, 9. Dice la palabra del Señor, si confesamos nuestros pecados, ¿cierto? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda ¿qué? Maldad. Porque lo perverso, lo torcido, lo que no es de Dios, lo único que hace en nuestras vidas es esclavizarnos más, estancarnos más. Es necesario tener esos encuentros con el Señor y su palabra. Simplemente, ¿qué dice el Señor? Si confesamos nuevamente, voluntariamente, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, colocamos, el perdón de Dios vence nuestra culpa, ¿sí o no? El perdón de Dios, ¿qué? Vence nuestra culpa. Uy, hermoso. El perdón de Dios libera nuestras almas. Y el hecho de que cuando nosotros también pedimos perdón por algo y decidimos no seguir con odio ni con rencor, también va a vencer esa amargura, ¿sí o no? Que está en el alma, y va a haber liberación y libertad para el espíritu. Interesante esto, en el nombre del Señor. Bien, número 4. Dios acerca, dice, aleluya, Dios nos acerca, ¿cierto? Y satisface al que Él escoge, ¿o no? Dios nos acerca y satisface a quien Él escoge. Recuerde bien, Dios oye, Dios perdona y Dios gobierna con poder. Importante eso, hablando acerca de ese punto. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios nos acerca y satisface al que Él escoge. Nuevamente váyase otra vez a Salmos capítulo 65. Salmo 65. ¿Qué es la palabra satisfacer? Él es nuestro complemento, nuestra plenitud, ¿cierto? Es Cristo Jesús para nuestra alma, es nuestro complemento. Dice la palabra del Señor allí, Salmo 65:4, lo leemos. Bienaventurado, Salmo 65:4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Y mire lo que dice, en tu presencia, ¿sí o no? Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¿Sí o no? ¿Seremos qué? Saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. Eso está hablando y representa la presencia de Dios. Cuando Dios le habla a Moisés, le dice, mi presencia irá contigo y te daré ¿qué? Descanso, te daré descanso. Y él dice, te saciaré del bien de mi casa. Cuántas cosas hermosas y buenas tiene Dios para nosotros. Bendito el Señor. Eso es lo que el Señor habla. O sea que si Dios nos acerca, Él va a satisfacer al que Él escoge, porque dice el que tú escogieres, o no, el que tú escogieres. Hermano, esto es decir, es Dios el que, cuando habla de gobierno de Dios, es Dios el que hace las cosas. Es Dios. Si Dios le da por coger a una persona, ¿cierto? Y darle, honrarla, bendecirla, ¿cierto? Llenarla de su poder, de su gracia, es porque Él quiere. Él lo escogió. Él fue el que lo escogió. No somos nosotros. Decía una persona por allí, por encima de todas nuestras situaciones, pero Dios dice, nos escogió. Él nos escogió.
Miremos por favor allí en Juan capítulo 6, versículo 44. Juan 6, 44. Juan 6, 44, la Biblia dice lo siguiente, mis hermanos, en Cristo Jesús. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Me gusta aparte porque dice, si el Padre no lo trajere. Estamos en Juan 6, 44, ¿cierto que sí? Y yo lo resucitaré en el día postrero, si el Padre no lo trajere. De ahí ya hay un punto, atracción. Él nos atrae. Él nos atrae. Y qué lindo. Eso se está hablando de, cierto, de la salvación, ¿no? De nuestra alma. La salvación de nuestras vidas. Una eternidad juntamente con ¿quién? Con Cristo Jesús. Mira, leamos otro texto rápidamente. Salmos capítulo 16, 11. Salmos 16, 11. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Me mostrarás la senda de la vida, dice. Mire, me mostrarás primero que todo que la senda de la vida. Y después dice, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué hay en la presencia de Dios? Plenitud de gozo. Y también hay delicias. Algo hermoso, algo atrayente. Una bendición. Amén. Entonces, para cerrar esta parte, que Él satisface al que Él escoge, cerramos con que la mayor bendición nuestra es vivir en su presencia. Esa es la mayor bendición que usted y yo tenemos en el Señor. Vivir en su presencia. El poder recibir lo que otras personas no pueden recibir. Aleluya. Lo que otros no pueden experimentar. Santo. Porque una cosa es ser el obrero, ¿cierto? Bueno, digamos usted de un jefe de algo, ¿cierto? De algo, de unas tierras o de unas empresas, ¿cierto que sí? ¿Cierto? No es lo mismo ser el obrero que ser el hijo. Porque el hijo tiene otras cosas más diferentes para disfrutar. Porque su padre le puede dar, ¿cierto?, lo que él quiera. En cambio, el obrero tiene que trabajar con mucho esfuerzo para poder después hacer las otras cosas. En cambio, el hijo lo tiene todo. Es lo mismo, es lo mismo que cuando yo aprendo a entender lo que significa la presencia de Dios, ¿cierto?, para mi vida y la importancia de su presencia en nuestros corazones, en nuestras vidas. Por eso le estamos hablando que es una bendición y por eso no la podemos descuidar, no la podemos descuidar. A pesar de esto, es necesario que usted y yo digamos, bueno, Señor, si yo me he descuidado, pues lo primero que estoy viendo aquí es que si yo oro a Dios, Dios me va a escuchar, ¿sí o no? ¿Me va a restaurar o no? Porque perdonar es restaurar o no. Dios me va a restaurar y gracias a Dios por ese gobierno que Él tiene por encima de todas las cosas. Le decía allí cuando se presentó, ¿cierto?, Job y los demás, y cuando le dice, ¿y de dónde viene Satanás, no? Usted le dice de rodear el mundo, ¿cierto? Y todo lo que hay. Tremendo, Dios mismo sabía que él quería ir meterse allí, pero Dios de una lo pilló. Así de sencillo. Entonces así tiene que pasar, porque Dios sabe bien nuevamente, volvamos a darle gracias al Señor por eso, porque Él ya no tiene oportunidad alguna. Usted y yo sí la tenemos, las veces que sean necesarias, pero por favor, que no sea en el último momento y que no sea demasiado tarde. Es importante eso. Recuerde que solamente hasta el día de nuestra muerte, hasta ahí, de ahí para allá, las cosas van a ser diferentes. Y terminamos. Dios responde con justicia y poder soberano. Dios responde con justicia y poder soberano. Leamos el versículo 5 y 6. Qué bonito. Dios responde con justicia y con poder soberano.
Gloria al Señor. Si algo tú y yo hemos alcanzado en el Señor, la gloria sea para Él. ¿Qué dice la Biblia? Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Mira lo tremendo, ¿nos responderás con qué? Con tremendas cosas. Uf, tremendo dice. El Dios de nuestra salvación y la esperanza de todos los términos de la tierra, de todos los confines de la tierra. Importante, eso es justicia y poder, ¿qué? Soberano. Versículo 6. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de ¿qué? De valentía. Nos faltó un versículo que es el 7. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Entonces mire, el que afirma los montes con su poder. Entonces, ahí ya hay algo interesante. Dios responde con ¿qué? Con justicia. Pero más atrás habla del justo, ¿cierto? Habla del justo. Porque lo que usted y yo vamos a ver es eso. A Dios obrar en medio de nuestras circunstancias, ver a Dios trabajar, ¿sí o no? Aun cuando nos hallemos en dificultades, ¿cierto? O nos hallemos en procesos de Dios, pero dice que Él responderá con justicia. Y lo que Él hará es algo tremendo en nuestras vidas, porque pues, lógicamente lo que hace Dios no se puede comparar a lo que hace el hombre. Gloria al Señor. Es algo mucho mayor, mucho más allá. Por eso lo primero que el Señor quiere, ¿cierto? Doblegar en el corazón del ser humano es que el orgullo, la altivez, la prepotencia, el querer andar en su propia ¿qué? Voluntad. Eso es. El querer ser más sabio o ser más grande que Dios. Pero a pesar de todo, hermano, estamos viendo que aunque haya algo establecido, que por ahí nos dicen que hay algo que ya está escrito, ¿cierto que sí? Si Dios lo permite, se hace. Si Dios no lo permite, no se hace. Así de sencillo. Porque Él puede coger y hacer algo diferente en medio de eso. Entonces, ahí es cuando ya nosotros caemos en las manos de ¿quién? Del Señor, para que su justicia sea Él mismo, ¿cierto? Trabajando conforme a su justicia y su verdad. Así de sencillo. Ese es el Dios a quien nosotros le servimos. Por ejemplo, miremos el caso de Job. Job capítulo 9. Entonces vamos a Job capítulo 9, ¿cierto que sí? Versículo 8, miremos el caso, porque pues el caso no era muy, pues algo que fuera fácil para la vida de Job, ¿cierto? Pero dice en el 9:8, dice, él hizo la Osa, el Orión y los Pleiades, y los lugares como secretos del sur. Versículo 10, léalo, Job 8, 9, 10. Dice, Él hace cosas como grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Es lo que Él está diciendo. Porque Él está hablando de cosas, es como la creación. Nosotros, aunque a veces se esté trabajando, ¿cierto? Para hacer algo como artificial, algo que no es de la creación de Dios, pero Él siempre sigue llevando la delantera. Aleluya. Siempre sigue llevando ¿qué? La delantera en todo. Porque no es más lo creado que el creador, ¿cierto? Es más grande el creador de todas las cosas. Te hace Job referencia a esto. Él hace cosas que grandes. ¿Por qué? Porque en el momento el querer preguntarle, Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Cierto? ¿Por qué me ocurrió esto a mí? Él daba eso como palabras que no tenían algún sentido delante de Dios. Porque ¿cómo le va a hablar la creación a su creador? No, ahí no hay palabras. No hay palabras.
Por eso Él mismo dice, Él hace cosas grandes. Imagine todo lo que estaba pasando, ¿sí o no? Pero hace cosas grandes. Ahí es cuando hemos visto a Dios, ¿cierto?, levantar cosas de la nada, ¿sí o no? Ahí es donde vemos que hay sueños que estaban perdidos y el Señor vuelve otra vez y lo levanta. Donde se ve que parece que se pierde la esperanza, ¿cierto?, sobre algo, pero Dios llega y hace algo a favor y dice, es que ahí estoy, ahí está. Yo hago cosas que grandes e incomprensibles. Claro, era incomprensible lo que le estaba pasando, sí. Era difícil de entender, de comprender. Pero más adelante Dios ya le muestra el por qué y para qué. Y terminemos con el Salmo 46, por favor. Salmos 46, 1. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, ¿sí o no? Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestro ¿qué? Amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso Dios responde con justicia y poder soberano. Él dice, nuestro pronto auxilio, la esperanza de las naciones. Ese Dios que nosotros sabemos que está cercano para los que le buscan, es un Dios que tiene mucho poder. Aleluya. Eso es. Ese Dios que otros no lo pueden ver, ese Dios a quien usted y yo servimos, tiene mucho poder. En conclusión, hablando acerca del tema de lo que es un Dios que oye, perdona y gobierna con poder, entonces, primero, tenemos que confiar en Dios plenamente, ¿sí o no? Primero, confiar en Él plenamente. Segundo, debemos creer que Él perdona nuestros pecados, que nos perdona, ¿cierto? ¿Cierto? El que confía en su pecado y se aparta de Él alcanzará ¿qué? Misericordia. Eso es importante. Alcanzamos misericordia. Número 3, Dios oye nuestras oraciones. Que podamos tener eso claro allí. Número 4, Dios nos acerca a su presencia cada día, cada momento, la necesidad de la presencia, porque en ella hay plenitud y gozo, ¿sí o no? Delicias a su diestra. Y número 5, ya para terminar, Él gobierna en el mundo entero con poder y justicia. Ahora, en pocas para terminar aquí, ¿cuál debería ser nuestra respuesta hacia ese Dios que oye, que perdona, ese Dios que gobierna? Nuestra respuesta debería ser una adoración genuina, una fe inquebrantable, una adoración genuina, una fe inquebrantable y una obediencia profunda. Eso es, una adoración genuina, una fe inquebrantable y una obediencia, hermano. Gloria a Dios. Padre que estás en el cielo, te damos muchísimas gracias por este tiempo que hemos estado estudiando la palabra. Señor, toma nuestro corazón y nuestras vidas. Enséñanos cada día más el poder que está en tu palabra, Señor. Ella nos guía, ella nos levanta, Dios. Ella nos da vida a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestra mente. Muchísimas gracias, Señor, porque sé que ahí tú estás obrando de una manera especial en nuestros corazones. Gracias por la victoria que recibimos, Señor. Gracias por esta preciosa victoria, Señor, que estamos recibiendo de una manera especial. Y asimismo guárdanos, Señor, cada instante y cada momento de nuestras vidas. Muchísimas gracias. Guardarás todo nuestro ser, nuestra alma y nuestro espíritu. Ayúdanos a confiar, ayúdanos a creer, ayúdanos a que no se menguen, Dios mío, esos propósitos maravillosos que estamos alcanzando, Dios. Y gracias, Señor, por la bendición que traes a este lugar cada día más y más, allí donde tú estás. Gracias a Dios porque Dios obra en tu casa, en tu familia, en tu hogar. Dios obra en el trabajo, obra aún en el empleo. El Señor está obrando en todas las naciones de la tierra, Señor. Muchísimas gracias, Dios de los cielos. En el nombre de Jesús, hoy declaramos la victoria. Hay bendición en nuestra casa y vemos tu fidelidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, recibe la gloria, Señor. Recibe la gloria, Padre. Recibe la honra, Señor. Recibe la alabanza, recibe la adoración.